Hola, hola, buenos días con todos otra vez. Buenos días con todos. Ya, ahora ahí estoy yo. Hola, ¿qué tal? María, Veraún, Berrocal, Blas, Rocío, a todos los que están presentes, ¿qué tal? Buenos días con todos. Luna, Lynn, Dodi, Jack, Karen, Marjorie, Adriana, Isabel, Camila, Fátima, Raiza, etcétera, etcétera, etcétera. Buenos días con todos. Voy a, Hoy vamos a hablar desde el primer militarismo, como dice aquí, hasta la guerra con Chile, es un montón. También, bueno, todas las clases, ¿no? Son muchos temas en realidad. A veces me cuesta la síntesis, porque son muchos temas, pero vamos a tratar de avanzar ya en un salón presencial que hace unos días me retrasé y espero que ahora no pase eso. Se me escucha bien, ¿no es cierto? Se me escucha bien. Sí, profe. Ya, perfecto, Eso. perfecto, perfecto, perfecto. Ya, entonces, empecemos. Miren, acá hay un resumen inicial. Am, bueno, empecemos por el primer militarismo. ¿Han escuchado alguna vez de un tal Jorge Basadre? Antes aparecía en los billetes de los 100 soles, ¿ya? Ese señor pelado que aparecía ahí, porque ahora está Pedro Paulet en los billetes de los 100 soles, pero antes, y de esos billetes igual hoy circulan, estaba un tal Jorge Basadre, Grumman. Jorge Basadre es un tacneño y era un historiador, fue diplomático, no, diplomático no, pero fue algunas veces director de la Biblioteca Nacional, ocupó algunos lugares públicos, pero sobre todo su obra destaca como historiador, o él destaca como historiador principalmente, y quizás es el intelectual más importante del siglo XX peruano. Él como historiador además publicó una obra voluminosa de 18 tomos que llamó Historia de la República del Perú. Y gran parte de los historiadores posteriores a Basadre, cuando tienen que analizar, pensar, reflexionar sobre la República Peruana, lo hacen siguiendo el esquema que utilizó Jorge Basadre. Después del periodo de la independencia, desde que llega San Martín, ¿no es cierto? Llega San Martín en 1820, proclama formalmente la independencia en 1821, que gobierna como protector de la independencia del Perú, el protectorado, recuerdan, ¿no? Luego se elige a Rivadavia como primer presidente, luego viene Bolívar en 1823, Junín y Ayacucho es en 1824, Bolívar se va en 1826, le entrega el gobierno temporalmente a un tal Andrés de Santa Cruz, recuerden ese nombre porque ahora voy a hablar de él. Andrés de Santa Cruz. Luego Bolívar se va del Perú, le dije en 1826, no, deja Santa Cruz, ya. Y en 1827 el Congreso peruano decide elegir a un nuevo presidente, que será José de la Mar. José de la Mar, ahorita voy a hablar de José de la Mar, por acá está, José de la Mar, acá está, José de la Mar. Con él se inicia lo que Basadre llama el primer militarismo. Cronológicamente, el primer militarismo abarcaría los años, estoy hablando de la cronología, desde 1827, es decir, desde la elección de este señor de aquí, José de la Mar, hasta 1840, hasta 1872, ¿ok? Desde 1827 hasta 1872. Todo esto sería lo que Basadre llama el primer militarismo. ¿Mm? Entre 1827 y el 72, si no me equivoco, hay 45 años. ¿Por qué Basare le llama a este periodo de tiempo, estos años, todo este tiempo de 45 años, como les dije, el primer militarismo? ¿Por qué le llama así? Bueno, imagino que ustedes ya saben, además un mismo nombre ya está diciéndolo explícitamente. Porque durante todo este tiempo el Perú va a estar gobernado por militares. Desde 1827 hasta 1832, todos nuestros presidentes serán militares. Lamar, Gamarra, Orbegoso, Santa Cruz, Castilla, Echenique, hasta José Balta, ¿ok? El primer militarismo. Sin embargo, dentro de este periodo llamado el primer militarismo, hay como dos subetapas o subperiodos distintos. El primer militarismo tiene como dos fases distintas, digamos. La primera, dice Basadre, es la de los caudillos militares. Y esta primera etapa del primer militarismo, que él llama la de los caudillos militares, abarcaría cronológicamente, o sea, el tiempo, ¿no? Desde 1827 hasta 1845.
La característica principal de esta primera etapa del primer militarismo es que estamos jodidos. El país es una desgracia. Profe, hoy también, sí, pero más todavía que ahora. ¿Ok? Peor, no había plata. Éramos un país que estaba en la bancarrota, jodido en todos lados, económicamente, políticamente, inestabilidad, golpes de Estado, desgobierno, anarquía militar, como dice acá. Profe, pero hoy también hay anarquía militar. Ya sí, pero en ese tiempo había guerras, guerras internas, guerras civiles. Hoy, bueno, entre los políticos han golpe de Estado, pero nadie muere. Digamos que hoy hay guerras civiles, pero sin balas, pero en esa época eran con balas, ¿ok? La gente se mataba por el poder. Por cierto, hablando de golpes militares, hubo un intento de golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Hace unos días. Ay, Bolivia, Bolivia. Si no existiera Bolivia y Paraguay, seríamos lo peor de Sudamérica. Pero gracias por existir Bolivia. Este, Sofocleto decía, no, Dios creó Bolivia para el consuelo del Perú, ¿no? A alguien le tenemos que ganar siempre, hasta en el fútbol, ¿no? Ya bueno, este, entonces estábamos, esa es la principal característica de esta primera etapa del primer militarismo que se llama el caudillismo militar, que es una época de crisis política, crisis económica, y socialmente además no vamos a cambiar mucho respecto al periodo colonial, va a haber más continuidades que cambios, pero a partir de 1845, sí la cosa empieza a cambiar. A partir de 1845, seguimos dentro del primer militarismo. Miren, todo esto es el primer militarismo. Todos estos años, 45 años de primer militarismo. Pero a partir de 1845 la cosa cambia. El Perú pasó de ser un país misio, pobre, mendigo, a ser un país rico, millonario. ¿Mm? Pasamos a ser un país próspero, con mucha bonanza económica. Por eso Basadre a este periodo le llama, a partir del 45, la prosperidad falaz. ¿Qué significa falaz? Ustedes que estudian lenguaje, ¿no? Sinonimia. La palabra falaz. Falso. Alguien es inexistente, o Falacia. sea, que no es No concreto. No, en realidad, como dijo su compañero al Falso. inicio, Es no creo que es fugaz. el sinónimo más fácil, claro. Falacia viene de falsedad, mentir, engaño. Entonces Basadre dice, esto es una prosperidad engañosa. Esto es una prosperidad falsa en realidad. Porque si bien es cierto es plata, el Estado va a empezar a tener mucha plata, va a administrar mucho dinero. Ahorita les voy a decir por qué. Sin embargo, esta plata se despilfarra, se usa mal, es mal invertida. Se construyeron, por ejemplo, se intentaron hacer grandes obras o líneas ferroviarias. Algunas se construyeron, algunas líneas ferroviarias como se construyeron ferrocarriles como el Lima Callao, Lima Chorrillos, Tacna-Arica, pero en fin, la plata se despilfarró o cayó en manos privadas, o sea, corrupción. Hay mucha corrupción en este periodo también de la prosperidad falaz. Mucha plata, pero a la vez mucha corrupción. Entonces, además, esta prosperidad será hasta ahora también eso, ¿no? Una u otra forma. Aunque no, ahora hay más clases medias, pero en esa época benefició a un pequeño grupo, una pequeña oligarquía, o plutocracia, como también se le llama. Que se hizo rica gracias al negocio que hizo rico al Perú. ¿Qué hizo rico al Perú en este periodo que Vasari llama la prosperidad falaz? El guano, por eso acá también dice era el guano. El guano era un excremento de ave, ¿ok? Que era un gran fertilizante de tierra. Era un gran fertilizante de tierra. El mejor fertilizante, el mejor abono que podía existir en el mundo era el guano. ¿Ok? Un historiador peruano decía que podía cumplir, el guano podía hacer realidad uno de los milagros de Jesús de Nazaret, que era multiplicar los panes. El guano podía multiplicar la producción agrícola. Era un alucinante. ¿Mm? Entonces el mundo industrial, sobre todo, nos empieza a comprar nuestro guano. Este guano que es un recurso natural, no, el Perú no hizo nada para tener guano. Tuvimos la suerte que en el litoral peruano, sobre todo en unas islas que se llaman las islas de Chincha, se haya acumulado por milenios, por miles de años, toneladas y toneladas de excremento de ave guanera. Qué gracioso, ¿no? Un excremento, o sea, acá nos hizo un país rico. Ah, bueno. Ya bueno, nos hizo un país rico por varias décadas. ¿Mm? Es lo único que nos podía faltar, ¿no? El Perú es increíble, a ver, para bien y para mal. Bueno, entonces este excremento agonera nos es un país muy rico, el guano. Entonces, dentro del primer militarismo,
Hay un periodo inicial donde estamos fregados, pero hay un periodo a partir del 45 que empezamos a ser un país rico, con mucha plata, pero mal aprovechada y choreada también, ¿no? Hay mucha corrupción en este periodo. Por eso Basadre, repito, habla de prosperidad falsa, prosperidad falaz, prosperidad engañosa. Hay mucha gente que se hace rica, pero los pobres y los indígenas van a seguir marginados, postrados y van a seguir viviendo en condiciones oprobiosas, miserables, abyectas, viles. Mm. Bueno, entonces el primer militarismo es eso, es un periodo de gobierno de militares, ¿ok? Que en una etapa inicial se pelean entre ellos, se matan entre ellos, guerras civiles y sin dinero, y en una etapa, más bien eso va a cambiar gracias al guano, que nos hará un Estado rico. El Estado empieza a volverse rico, no la sociedad, ¿ah? El Estado peruano empieza a tener mucho dinero, mucha plata. Sus ingresos se multiplican por 4 y por 5, pero esa plata que administra el Estado no es que llega a las mayorías, se queda arriba. Una cosa es el Estado, otra cosa es la sociedad. ¿Mm? Ya. A partir de 1872 se acaba el primer militarismo y se inicia el primer civilismo. ¿Por qué? Porque en el 72 un presidente bueno, gana las elecciones de 1872, un civil, no un militar, un empresario. De hecho, fue una de las personas que se hizo rica gracias al negocio urbano y se llama Manuel Pardo y Lavalle. Con Manuel Pardo y Lavalle se inicia el primer civilismo. ¿Ok? Sin embargo, no, los civiles tampoco, mm, bueno, tenían grandes intenciones, um, buenas intenciones, querían modernizar el Estado peruano, querían hacer reformas para modernizar el país, para mejorar el país, para beneficiar a más personas, pero Dante decía que el infierno está lleno de buenas intenciones. Los civiles quizás tuvieron buenas intenciones, Pardo y Prado, sobre todo Pardo, Manuel Pardo y Lavalle, pero igual nos jodieron más. Inclusive muchas reformas de Pardo. Después de la guerra todos somos generales, ¿no? Pero en ese momento quizás él no preveía lo que iba a pasar. En 1879 se iniciaba la guerra con Chile. Entonces muchas de las reformas de Pardo y los acuerdos de Pardo y los tratados de Pardo van a perjudicarnos y van a pasarnos facturas en la guerra. Y van a pasarnos factura en la guerra. La guerra nos saca Chile nos saca la mugre, nos patea en el piso. Un estado chiquitito, una tripita pequeñita, había una tripita súper larga. Chile era más pequeñito en ese entonces, pero un estado más organizado, con una clase dirigente distinta a la nuestra. Nos derrota en la guerra con Chile de 1879. ¿M? Entonces, de todo esto vamos a hablar ahora. Lo que he tratado de hacer es dar una introducción general, ¿ok? A todo este periodo del tiempo en la historia del Perú, desde 1827 hasta 1872, primer militarismo, el primer civilismo del 72 hasta el 79, y luego viene la guerra con Chile del 79 hasta el 83. ¿Ok? Este es un vistazo general, un panorama general en estos años, ¿no? De estos años del Perú de inicios de la República, del Perú del siglo XIX. Ahora sí vamos a desmenuzar, a desglosar punto a punto, no presidente por presidente, hablar de algunas cosas de los gobiernos más importantes de todo este periodo. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta, chicos? Por favor, si me quieren hacer una pregunta, como siempre les he dicho, me pueden interrumpir, ¿ok? No hay ningún problema, interrúmpanme o escríbanme por el chat. Y el Perú es otra cosa. Ah, bueno, acá han escrito, ¿no? Un engaño es progreso, provecho con... Ah, no, no es café, es otra cosa. Buenos días, profe. Ay, hola chicos, ¿qué tal? Somos un país de caca. No, bueno, sí, en algún sentido. Yo quiero mi país, pero también soy muy crítico en mi país, es la verdad. ¿Tiene grupo de WhatsApp? No entiendo eso. ¿Qué reformas hizo Manuel Pardo? No te preocupes, estimado Adrián. Ah, Adrián, es que Adrián ya es un intelectual, bueno, es un tipo muy letrado, él sabe todo esto. Adrián, paso a paso, ya voy a llegar a Pardo, no te preocupes, tranquilo. Tranquilo, por favor. Tienes que entender que tienes más de 50 compañeros y no todos tienen todos los libros que tú te has leído. No todos han leído todos los libros que tú te has leído. Empecemos por el primer militarismo 1827-1872. ¿Ok? Ya, este primer militarismo ya les expliqué, ¿no? Que les dije que se divide en caudillismo militar y prosperidad falaz. Ya, empecemos por el caudillismo militar. Lo que les dije, esta etapa es
jodida, salíamos de la independencia. Y recuerden que la independencia es una guerra. Y como le dije alguna vez, toda guerra, así lo dijo Napoleón alguna vez, toda guerra necesita dinero, dinero y dinero. Toda guerra es dinero, dinero y dinero. Money, money, money. Y el virreinato del Perú, los virreyes desde Abascal tuvieron que sofocar intentos de rebeliones secesionistas o independentistas desde 1811. 1811, ¿no recuerdan la rebelión de Cela? 1812, la de Juan Crespo y Castillo. 1813, la de Payardelli. 1814 y 15, la de los hermanos Angulo en el Cusco. Luego viene San Martín en 1820, San Martín, Bolívar. Todo es guerra y es plata, es dinero. Entonces salimos de la independencia, de la guerra, de las guerras de la independencia, casi en bancarrota. Entonces, económicamente, como dice acá, dice recesión económica post-independencia. Claro, no hay plata. La recesión es cuando tus ingresos son menores a tus egresos. No creces, cuando no hay crecimiento económico, es estancada tu economía. Entonces hay déficit económico y recesión económica. Nuestras principales fuentes de ingresos todavía van a ser ingresos coloniales. ¿m? El indígena todavía va a seguir pagando el impuesto indígena colonial que se llama el tributo indígena. ¿m? Los modelos económicos, dice este periodo, ¿no? Bueno, hubieron presidentes en esta época, los militares, que tendían al librecambismo, como dice aquí, y otros al proteccionismo. El librecambismo es la economía de mercado. Por economía, yo imagino ustedes entienden qué es la economía de mercado, ¿no? Abramos la economía del mundo, perdón, la economía peruana, vendémoslas a todos, compremos cualquier industria y el proteccionista, en cambio, cree que se debe fortalecerle primero la industria nacional. Debemos cerrar el mercado, promover la industria peruana, hacerla fuerte, hacer fuerte a la economía peruana y de recién abrirnos al comercio internacional. El librecambista, en cambio, no. De frente ya, abrámonos económicamente al mundo. Recuerden que ya se acabó el monopolio comercial. Ahora le puedes vender y comprar a quien tú quieras, porque en teoría pasamos de ser un Estado soberano y las decisiones pasan por nosotros si queremos comercializar con Estados Unidos, con China, con Inglaterra o con cualquier país del mundo. No, esa es la lógica librecambista. El proteccionista no, cierra su economía, protege su economía, intenta fortalecer la economía interna primero. ¿Ok? Casi todos los países que se industrializaron, por si acaso, en el mundo, fueron economías inicialmente proteccionistas. Después pasaron a ser economías librecambistas. ¿Ok? Bueno, ya. Políticamente, como les dije, es un periodo del dominio de los jefes militares o de los caudillos militares. Basadre a esos también le llaman los maricales de Ayacucho, porque muchos de los presidentes, de los primeros presidentes del Perú, Lamarga, Marro Regoso, lucharon en la batalla de Ayacucho. ¿m? Y ahí obtuvieron el grado más alto de un militar, que es el grado o el rango de mariscal. Ser mariscal es como ser en la academia un PhD, un doctor PhD. Bueno, en el mundo del fuero militar, ser mariscal es el grado máximo, ¿no? Entonces, muchos de estos primeros militares fueron mariscales fueron nombrados y condecorados por el Estado como mariscales de Ayacucho, porque lucharon en la batalla de Ayacucho. Bueno, entonces esos mariscales de Ayacucho nos van a gobernar en estos primeros años de la República y se van a ir acá a disputar el control del Estado, disputar por las armas, ¿eh? Habrán guerras civiles, muchos golpes de Estado, muchos cambios de constitución, además. Cada militar llega con su constitución bajo el brazo. Creen que a partir de sus constituciones el Perú podría mejorar y podría salir de la crisis en la que estaba en estos primeros años republicanos. ¿Ok? Entonces, políticamente nos gobiernan los militares en este primer militarismo. Hay mucha inestabilidad política, hay muchos desgobiernos, hay mucha guerra civil, muchos golpes de Estado. Gobiernos pendulares, dice aquí, liberales y conservadores. ¿A qué se refiere eso? Generalmente habían militares de tendencia liberal y de tendencia conservadora. Hoy se habla de izquierda o de derecha, ¿no? O de demócratas y populistas. Bueno, en esta época era liberales o conservadores. El liberal en general, el político liberal cree en libertades, ¿no? Por si viene el liberalismo, en libertades, cree
En muchos casos también en la economía liberal, o sea, la economía de mercado, librecambismo, como dice aquí. El, el político liberal además cree en la importancia del poder legislativo, le da más importancia al poder legislativo, mientras que el político conservador, al contrario, cree que los cambios deben ser progresivos, no cree en las libertades absolutas para todos, cree que el indígena debe seguir en su condición postergada. Y el militar conservador, además, en términos políticos, le da más importancia al poder ejecutivo. Repito, el liberal subraya, digamos, la importancia del parlamento, que vendría a ser el poder legislativo, mientras que el militar conservador subraya más la importancia del poder ejecutivo. Es otra característica de los liberales y conservadores de este periodo, de los políticos liberales y conservadores de este periodo. Entonces, políticamente, desgobierno absoluto, crisis; económicamente, crisis económica, no hay plata, bancarrota. Socialmente, como les dije también hace un ratito, no cambiamos mucho. ¿Ok? Todavía habrá esclavitud. ¿Recuerdan cómo se llamó San Martín promulgó una ley llamada Ley de Vientres? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la Ley de Vientres? La Ley de Vientres fue algo así como una abolición de la esclavitud, pero parcial. ¿No es cierto? Muy bien, muy bien. Una abolición de la esclavitud parcial, pero todavía había esclavitud, mucha esclavitud en el Perú. ¿Mm? Y en Lima en particular y en la costa, ¿no? Entonces todavía habrá esclavitud, no se acabó. Recién eso se va a acabar con Castilla en 1854. Y todavía los indígenas seguirán viviendo en una situación postergada y de exclusión. Y todavía, como les dije, seguirán pagando el tributo indígena, por ejemplo, un impuesto colonial. Entonces, socialmente pocas cosas cambian, más bien hay más continuidad que cambios en estos primeros años de la República Peruana. Cuando cae ese debilitamiento de la élite criolla, bueno, la independencia fue una guerra de criollos. O sea, quienes promovieron y lucharon por la independencia en el Perú y Hispanoamérica fueron la élite criolla. Y obviamente después de la independencia van a estar golpeados, van a estar aminorados, eh, la independencia los va a afectar. Una clase, no es una clase social en particular, sino un grupo étnico que se va a beneficiar de estos primeros años de independencia son los mestizos. Los mestizos en la época de la colonia vivieron marginados, porque en la mayoría de casos los mestizos eran hijos, no el, eran el resultado de vínculos no formales, o sea, no eran hijos dentro del matrimonio, digamos, muchos mestizos. La mayoría eran bastardos, por decirlo así. Y por lo tanto, legalmente tenían una posición marginal también en el mundo colonial. Pero muchos mestizos que hay en el Perú de estos años van a empezar a ocupar cargos políticos importantes. De hecho, Ramón Castilla, para Basadre, Ramón Castilla es el presidente más importante del siglo XIX. Ramón Castilla era mestizo. Entonces, los mestizos van a convertirse van a tener mucha importancia en estos primeros años de la República. ¿Ok? Algunos militares mestizos como Ramón Castilla. ¿Ok? Bueno, ya, repito, este es un panorama general, ¿no? Otra cosa que está aquí que también es importante, dice, territorios reclamados por la Gran Colombia. Ah, ya, bueno. Inicio de la definición de las fronteras. Esto también es otro problema importante, inicio de la República. Las fronteras. Habrán guerras por temas de fronteras. Siempre, ¿no? El ser humano es un animal territorial. Los europeos han matado por sus fronteras toda la vida. Y aquí también. ¿No? Porque las nuevas naciones, las nuevas repúblicas van a decir, oye, ¿y qué es tuyo? Esto es mío, esto es tuyo. No, pero ¿por qué tú te quedas con esa región? Esa me pertenece. Entonces van a haber conflictos fronterizos. Para definir las fronteras en esta época se van a utilizar dos criterios. El criterio del uti possidetis y el otro criterio es la libre determinación de los pueblos. Voy a tratar de explicarlo más fácil. El uti possidetis era un criterio que más o menos establecía lo siguiente. Uti possidetis traducido al español es algo así como lo que poseíste, poseerás. ¿En qué sentido? Tal y como estuvieron demarcadas tus fronteras en 1810, dice este criterio utilizado para el delimitar fronteras en estos años, tal y como fueron tus fronteras en 1810, así serán. Lo que poseíste, poseerás.
Lo que poseíste ese es uti possidetis, lo que poseíste poseerás. ¿Cómo fue tu frontera en 1810? Así será ahora. ¿Ok? Ahora ya en la República cuando se empiezan a definir fronteras. El año que se fijó fue el 1810. ¿Y cómo eran las fronteras en el Perú en 1810? Más o menos así. Por eso así nacerá la República Peruana, con estas fronteras y con un territorio, por lo que se ve a la vista, mucho más grande del actual. Acá hay casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, la Gran Colombia, que era el país, ya no existe la Gran Colombia, ¿no? Pero en estos años la Gran Colombia era Venezuela, Ecuador, Panamá y Colombia. Esos 4 países de hoy unidos eran la Gran Colombia. ¿Y quién creó la Gran Colombia? Bolívar, porque Bolívar independizó a estos países. Bolívar nos reclamaba esta parte, por ejemplo. Para él, toda esta zona de aquí, Jaén y Maynas, le pertenecían a la Gran Colombia. Y cuando Ecuador se independice y sea un país autónomo, también nos va a reclamar toda la vida Jaén y Maynas, y Tumbes incluso. Alguna vez San Marcos preguntó con qué países el Estado peruano, la República Peruana ha tenido más guerras. ¿Con quién creen ustedes? ¿Con los chilenos? No, con los ecuatorianos. Toda la vida nos reclamaron estos territorios del norte. Ahora, todos nos han quitado territorios, ¿ah? Los colombianos, los brasileros, los chilenos, hasta los ecuatorianos nos han quitado después de la guerra del Cenepa un poquito. Solo Bolivia no nos ha quitado. No le di que agradecer que Bolivia existe. Gracias, Bolivia, por existir. Si no me sentiría mucho, mucho peor de lo que me siento hoy. Inclusive los hemos invadido a los bolivianos. Ah, los ecuatorianos también. También los hemos invadido, ¿ah? Porque obviamente siempre hemos sido un ejército superior a ellos, pero al final, después de la guerra del Cenepa, ya en la época de Fujimori, estoy hablando de algo más reciente, al final terminamos cediéndoles 1 kilómetro cuadrado. Pero nos titiretea. Ah, en la Confederación. Bueno, sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto. Tuvieron sus 3 años de gloria. Es verdad, es verdad. Bueno, ahorita voy a hablar de eso, ahorita voy a hablar de eso. No, sí, 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 algo así. Algo así pasó, tienes razón. El profesor le hicimos mar de innovaciones a Bolivia. Oye, no te burles de su mar. Ah, por cierto, en esta época Bolivia tenía salida al mar, por si acaso. Era un país eh, con salida al mar. En estos años, Bolivia se vuelve un país mediterráneo, es decir, sí salía al mar después de la guerra con Chile. Los chilenos los dejaron sin mar a los pobres bolivianos. Bueno, entonces, el uti possidetis, San Marcos ha preguntado sobre esto, presten atención, fue un criterio de limitación de fronteras. Y la libre determinación de los pueblos funcionaba de la siguiente manera. Digamos ya, se definieron las fronteras por medio del uti possidetis, pero había alguna polémica con respecto a una región fronteriza. Entonces, otro criterio que se usaban los estados en esta época era ya, la libre determinación de los pueblos, que ellos decidan si quieren ser de tu país o si quieren ser del mío. Por ejemplo, en Jaén se aplicó la libre determinación de los pueblos y los jaeninos o jaenanos decidieron ser del Perú. De hecho, ese criterio se utilizará hasta el Tratado de Ancón después de la guerra con Chile, porque en el Tratado de Ancón se establece que 10 años después de la posesión de Tacna y Arica por parte del Estado chileno, se iba a tener que realizar un plebiscito para que tacneños y ariqueños decidan si ser del Perú o de Chile. O sea, ese criterio de libre determinación de los pueblos va a seguir todavía aplicándose un tiempo después de estos primeros años de la República. Ah, sí, sí, sí. Bueno, Fujimori le dio, ¿no? Un pedazo de más, pero en realidad eso nunca, sí, en teoría sí, legalmente el Fujimori le dio el Bolivia Mar, le llamaron a esa zona, ¿no? De salida por el mar peruano, pero para los bolivianos eso no, pues, no sintieron nunca la soberanía sobre ese pedazo de mar, que es un chiste eso en realidad. Ya, sí, se burlarán de nosotros, pero lo que se trata es de buscar la unión entre países hermanos, ¿no? Ya, dejemos las desuniones, por favor. Nos han hecho mucho daño en las guerras. Y debemos aprender que la guerra no nos conlleva nada, al contrario, genera sufrimiento, dolor. Bueno, ahora sí, esto que acabo de decir hace un ratito es el panorama general del caudillismo militar de los primeros años hasta el 45, como dice acá, ¿ok? Ellos no saben amar. Ya, bueno, chicos, ya no me hagan preguntas que me distraen, sus compañeros se van a molestar conmigo. Em, eh,
Ah, ya, Amar. Ah, bueno, vivo eres, ¿no? Ya me di cuenta ya. Ya bueno, el presidente con quien se inicia el caudillismo militar o el primer militarismo, es José, miren, todavía su apellido, José de la Mar, todavía cachaciendo. José de la Mar, José de la Mar, José de la Mar, mm, José de la Mar nació en Cuenca, en lo que vendría a ser Ecuador. Sí, José de la Mar, José de la Mar. Nació en Cuenca, lo que vendría a ser Ecuador, pero en ese tiempo Cuenca era territorio peruano. De hecho, eso le va a pasar factura, porque Gamarra después va a decir, no, él no es peruano. Pero bueno, es que cuando él nació, Cuenca sí era del Perú, ¿ya? Después ya em, Cuenca pasó a ser de la Gran Colombia, hoy Ecuador, pero nació cuando existía el virreinato peruano. Bueno, dice, aplicó medidas proteccionistas en favor del mercado local. Ojo, ojo, Lamar es liberal, políticamente es un presidente liberal, pero económicamente no va a simpatizar con las medidas librecambistas, sino más bien va a ser un proteccionista, como dice aquí, ¿no es cierto? Ya les dije, el proteccionista quiere decir, la lógica proteccionista, en términos económicos, quiere decir protección del mercado interno. Hay que fortalecer el mercado interno, decía él, pero políticamente era un liberal. De hecho, va a promulgar una constitución que se llama la Constitución Liberal de 1828. Hasta aquí el Perú ya había promulgado tres constituciones, la del 23, la del 26 y la del 28. La del 23 será la primera constitución del Perú, la del 23 es la constitución que que Bolívar quiso implantar a todos los países que había independizado y en esto que él llamó la Federación de los Andes, y la de 1828 ya será una constitución, será la tercera, ¿no? Liberal. Ojo, ojo, ojo. Quiero decir algo. A Lamar también se le considera el primer presidente constitucional del Perú. Así es, así le llamó, así le llamó Bolívar, vitalicia. Lamar es considerado el primer presidente constitucional del Perú. ¿Por qué? ¿Por qué constitucional? ¿Cuál es la diferencia entre él y Ribagüero? Si te preguntan a secas, ¿cuál fue el primer presidente del Perú? Ribagüero. Pero si te preguntan cuál fue el primer presidente constitucional, Lamar. ¿Por qué? Porque cuando Ribagüero fue nombrado presidente, no había todavía una constitución. Ribagüero es nombrado presidente en el 22 y la primera constitución del Perú se promulga, si no me equivoco, en noviembre de 1823. Puedo equivocarme en el mes, ¿ah? En el mes puede ser noviembre o agosto, pero el año sí es en 1823. Entonces, Ribagüero gobernó, pero sin una constitución detrás de él que lo respalde en términos legales. En cambio, Lamar sí. Lamar gobierna amparado bajo la constitución de 1823. ¿Por qué no la del 26? Porque cuando Bolívar se va del Perú, bueno, esa constitución deja de tener vigencia, digamos, ¿no? Y se regresa a la constitución del 23. Entonces, Lamar va a gobernar con la Carta Magna de 1823, con la Constitución Política de 1823, y por eso es considerado el primer presidente constitucional del Perú. Dice acá, se ocupará Bolivia. En Bolivia hay un problema porque está gobernando Sucre. Un tema ahí, ¿ya? Invadimos Bolivia. Bolívar, yo les dije que se fue del Perú en 1826, ¿no es cierto? Porque se va del Perú porque hay problemas internos en la Gran Colombia. Santander, que es colombiano, quiere independizar a Colombia de la Gran Colombia. Espero que me deje entender. La Gran Colombia, repito, es lo que hoy es Ecuador o Colombia, Venezuela, Panamá. Entonces, todo eso se llama la Gran Colombia. Santander es colombiano, es lo que hoy vendría a ser el país de Colombia. Y él quiere independizar a Colombia, de la Gran Colombia. Bolívar por eso se va del Perú en 1826. Y la primera guerra del Perú republicano será contra la Gran Colombia de Bolívar. Lamar, entonces, en el gobierno de Lamar se inicia la guerra contra la Gran Colombia. Bolívar, de ser nuestro libertador, pasa a ser enemigo del Perú, digamos, ¿no? Esa guerra termina con el convenio de Girón, que fue algo así como un alto al fuego, fue algo así como un armisticio, un alto al fuego. No fue un tratado de paz definitivo, un alto al fuego, un armisticio. Mientras esto se desarrollaba, Lamar lideraba la guerra contra la Gran Colombia. ¿Ganamos o perdimos la guerra?
contra la Gran Colombia. Esta es nuestra primera guerra del Perú republicano. ¿Ganamos o perdimos? Ganamos, dice Adrián. ¿Qué opinan, chicos? Luis dice que perdimos. Matías, empate. Bueno, en realidad sí, fue algo así como un empate. No le digo que hubo un alto al fuego o algo así, porque los derrotamos en Malpelo, que fue un combate marítimo. La Marina de Guerra del Perú, liderada por Guise en ese entonces, derrotó a algo así, claro, Matías, muy bien. No, pero perdimos en Portete de Tarqui, que fue una ya nuestros ejércitos en tierra, digamos, ¿no? Entonces, estábamos ahí, teníamos, el Perú siempre tuvo una armada de guerra poderosa, o sea, una marina de guerra poderosa, hasta la guerra con Chile. Siempre fuimos... Ah, ya, no, 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 estoy hablando de la guerra, pues no te pases. Perú antes ganaba, ¿no? Ahora somos una lágrima. Bueno, ya. Empate, algo así, empate. Entonces, mientras se firmaba el convenio de Girón, golpe de Estado. No le dije que este periodo es de golpe de Estado, de guerras civiles, golpe de Estado. ¿Quién le dio el golpe de Estado? Agustín Gamarra. Gamarra era pata de la Mara. Estudiaron juntos en escuelas oficiales, lucharon juntos en Ayacucho. De hecho, ambos eran del bando realista, pero luego se pasan al bando patriota de San Martín y después de Bolívar. Pero bueno, empezaron ahora que el poder, ¿no? Por el poder se empiezan a pelear. El poder nos transforma, ¿no? No sé qué tiene el poder que saca lo peor o lo mejor de nosotros, generalmente lo peor. ¿Mm? Bueno, Gamarra entonces gobernará de 1829 a 1823, llega al poder por medio de un golpe de Estado. Gamarra es conservador. Gamarra era liberal, Gamarra es conservador. ¿Mm? Derroca a la mar, como dice acá, ¿no? Por medio de un golpe de Estado. Firme el Tratado de la Rea Gual con la Gran Colombia y el Pando Novoa con el Ecuador. ¿Por qué? Miren la cronología del gobierno de Gamarra. Cuando él gobierna, la Gran Colombia se desintegra. Deja de existir la Gran Colombia en 1830. ¿Por qué? Porque se muere Simón Bolívar. Muere Simón Bolívar y la Gran Colombia se desintegra. Ecuador se vuelve un país autónomo, Colombia también, Venezuela también. Panamá todavía no, de hecho Panamá va a ser parte de Colombia todavía. Venezuela, Ecuador, Colombia. Entonces, como el convenio de Girón fue un alto al fuego, ¿no? Un armisticio firmado con la Gran Colombia, pero la Gran Colombia ya no existe. Entonces, había que ahora firmar o llegar a acuerdos, tratados internacionales con cada uno de estos países que ahora son independientes. Entonces, se firma el Tratado de la Rea-Gual con Colombia y el Pando Novoa con el Ecuador. ¿Ok? Oposición liberal desde el Congreso. Ah, claro, yo les dije que para los políticos conservadores, la preeminencia o el poder del Estado más importante es el Ejecutivo, ¿no? Y ellos desdeñan el rol del poder legislativo, o sea, el Congreso. Por eso muchos congresistas, por eso Gamarra va a tener una oposición fuerte desde el Congreso. Y en esta época, en el Congreso hay un político muy importante, un tal Francisco de Paula González Vigil, que generalmente lo va a acusar desde el Congreso, va a cuestionar al gobierno de Gamarra, va a ser un crítico de su gobierno. Francisco de Paula González Vigil, y va a decir una frase famosa, ¿no? Yo debo acusar, yo acuso. Yo debo acusar, yo acuso, dijo alguna vez González Vigil, ¿no? Denunciando al gobierno de Agustín Gamarra, que era, por cierto, cusqueño. Gamarra había nacido en Cusco. Entonces, va a tener una oposición desde el Congreso, los liberales, ¿no? Los parlamentarios liberales van a hacer la oposición, ¿ok? Sobre todo este de acá, Francisco de Paula González Vigil. Dice acá, e intentos de golpe de Estado. Sí, su gobierno no va a estar libre de los intentos de golpe de Estado. Pero Gamarra sí logra completar sus 4 años de gobierno. Si ven aquí la cronología, dice de 1829 a 1833. En esta época, según la Constitución de 1823, el periodo de gobierno de un presidente era de 4 años. No de 5 como ahora, sino de 4. ¿Ok? No de 5, sino de 4. Así lo establecía la Constitución de 1823. Pero Gamarra sí completa sus 4 años. ¿Por qué? Algunos eh, creen que acá
hay iba a decir una personaje sería clave e importante para Gamarra, que es su esposa. Se llama Francisca de Subiaga. Le dicen la Mariscala. Dicen que vestía como militar, con atuendo de militar varón, digamos, montaba a caballo, constantemente iba a hacer guardia a los cuarteles más importantes de Lima para evitar complots contra su esposo, Agustín Gamarra. Entonces, la Mariscala será un personaje clave en el gobierno de Agustín Gamarra, su esposa, la primera dama, digamos, ¿no? Y ella se cree que va, repito, a ser importante para evitar que a Gamarra lo terminen derrocando por medio de un golpe de Estado. En 1800, bueno, claro, algo así, ¿no? Gamarra sería un cosito entonces, ¿no es cierto? Muy bien, buen ejemplo, Carlos, ¿no? Eh, un- una Nadine, la Mariscala. No, pero mucho más. eh, yo creo que tenía una personalidad mucho más imponente, la Mariscala, ¿no? De hecho, hay películas sobre, se va a hacer una película sobre ella, creo, hay obras teatrales sobre la Mariscala. Hace poco se publicó un libro también sobre la Mariscala, Francisca de Subiaga, Doña Pancha también le decían. Después morirá de tuberculosis en Chile, ¿ok? Tuvo que ir del Perú porque en esta época hay de guerras civiles, ¿no? De hecho, después Agustín Gamarra va a morir también, después voy a hablar de eso. Orbegoso reemplaza en el gobierno a Gamarra. Aquí sí hay una transición del poder sin guerra, por si acaso. Gamarra culmina sus 4 añitos. Orbegoso es un liberal, ¿no? Mira, hasta aquí vamos, liberal, conservador, liberal. Así como Gamarra, dice acá, va a tener que afrontar una dura oposición de los liberales, ahora Orbegoso va a tener que afrontar una dura oposición de los conservadores. De hecho, hay un militar llamado Pedro Bermúdez que se alía con Gamarra para intentar darle un golpe de estado a Orbegoso y se inicia una guerra civil. Ojo, este panorama que estoy escribiendo de crisis política y económica es muy parecido en toda Sudamérica, no solo pasa en el Perú. Quizás el país que más estabilidad política logró tener rápidamente fue Chile. De hecho, en los 40, en los 50, un argentino llamado Alberdi dijo que Chile era una excepcionalidad en Hispanoamérica. Era un país único, en el sentido de que era un país donde había estabilidad política, donde había elecciones, donde no había guerras civiles. Los argentinos con Rosas llenos de guerras civiles, golpe de Estado, lo mismo en Perú, lo mismo en la Gran Colombia. Le dije, no, desintegración de la Gran Colombia. Chile no, rápidamente. Por eso es que Chile no les dije que muy temprano empezó a organizarse como Estado, cosa muy distinta a nosotros, ¿no? Nuestra historia, la historia de Bolivia y otros países de Hispanoamérica. Bueno, entonces, una guerra civil que se terminará con el abrazo de Maquinguayo. La primera guerra civil del Perú republicano entre Orbegoso y Pedro Bermúdez, apoyado por Gamarra, se termina con un tal abrazo de Maquinguayo. Lo voy a escribir aquí ya. A esta guerra civil se le llama, al fin de esta guerra civil se le llama el abrazo de Maquinguayo. Bueno. Bueno, puede ser, ¿no? Una suerte de presidenta. No, pero en realidad la primera presidenta del Perú, así me duela decirlo, es Dina Boluarte. Pero no elegida, no elegida. Todavía en el Perú no tiene una presidenta elegida democráticamente, porque Dina Boluarte fue vicepresidenta de Castillo. Quien fue elegido fue Castillo. Las circunstancias llevaron a Dina a asumir la presidencia como vicepresidenta. ¿Quién vota por los vicepresidentes? Nadie. El Perú generalmente la gente vota por presidente. No, por favor, Keiko. Pero si Keiko no le ganó a Castillo, ¿ya quién le va a ganar? Segunda vuelta, Keiko versus Frankenstein. Gana Frankenstein. ¿Mm? No, yo de verdad, ya si no le ganó a Castillo, yo creo que ya debería darse cuenta que no va a ganar. ¿No es cierto? Keiko versus Freddy Krueger. Gana Freddy Krueger, compadre. Gana Jack el Destripador, le gana a Keiko. Salaverry, ya. Entonces, guerra civil. Ya, este primer obstáculo en el poder, digamos, de Orbegoso, bueno, va a poder sortear, va a saber sortear, ¿no? El abrazo de Maquinguayo, perdón, es algo así como co- ah, Alberto. Ya bueno, es como que
Ya, por fin, diría Orbegoso, ¿no? Ya, ya, terminé la guerra civil, llegué a un acuerdo de paz con Bermúdez, ya. El abrazo de Maquinguay, abrazo es porque dicen que los soldados, después de enterarse que ya se había llegado a un acuerdo político entre Bermúdez y Orbegoso, se abrazaron, ¿no? En el campo de batalla. Por eso le dicen el abrazo de Maquinguay. Entonces, Orbegoso se va a Arequipa, deja Lima, y en Lima, un chibolo, Pulpín, de 29 años, llamado Felipe Santiago Salaverry, le da un golpe de Estado. Sí, 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 Carlitos. Ahorita voy a hablar del segundo gobierno de Gamarra. Le dio un golpe de Estado. Salaverry era un tipo, se dice también, de una personalidad muy fuerte. De hecho, Salaverry se había enrolado al ejército de San Martín. San Martín llega en 1820, ¿no? Desembarca en Paracas. Ya, desde ese momento, Salaverry ya se había enrolado al ejército y tenía 15 años. 15 años. Tú tienes 18, ¿no? 19, imagino, en promedio, 16, 17, por ahí. Bueno, ya tu edad, más o menos. Ya él, por voluntad propia, se había enrolado al ejército de San Martín. Entonces decide dar un golpe de Estado en 1835, cuando tenía 29 años. En ese sentido, Salaverry sería el presidente más joven de la historia del Perú republicano. Tenía 29 años. Pero ojo, no llega al poder por medio de una elección popular, ni democráticamente, sino por medio de un golpe de Estado. Ojo, por medio de un golpe de Estado. Alan García Pérez sí lo hizo, elegido, digamos, ¿no? En 1800, en 1985. Salaverry no, toma el poder por la fuerza. Eso es un golpe de Estado. Entonces, Salaverry se autoproclamó gobernante en 1835. Orbegoso, que está en Arequipa, llega a un acuerdo con el presidente de Bolivia. Recuerden esto, atención a esto, por favor, con el presidente de Bolivia llamado Andrés de Santa Cruz. Le dice a Santa Cruz, ayúdame, por favor, me acaban de dar un golpe de Estado en Lima. Tengo que derrocar a este chibolo. Santa Cruz le dice, ya, Orbegoso, no te preocupes, yo te voy a apoyar. Pero ojo, ojo, si derrotamos a Salaverry y a los conservadores que te han dado el golpe, porque Salaverry no está solo, ¿ah? Hay militares conservadores que apoyan a Salaverry. Gamarra, de hecho, también apoya a Salaverry. Entonces Santa Cruz le dice a Orbegoso, si los derrotamos, unimos nuestros países, unimos el Perú y unimos Bolivia. Y así nacerá la Confederación Perú-Bolivia o peruano-boliviana o boliviano-peruana, como quieran llamarle. Entonces Orbegoso y Santa Cruz derrotarán a Salaverry, ¿ok? Dice acá, Salaverry será derrotado por Santa Cruz en Socabaya. ¿Ok? Después de ser derrotado en Socabaya, es fusilado Salaverry. Salaverry muere fusilado, por si acaso. Entonces, ¿cuál fue el acuerdo? Unir nuestros países, ¿no es cierto? Unir nuestros países. Bueno, el Perú y Bolivia se unieron. Acá está. Este es el mapa de la unión del Perú y Bolivia, o de lo que se llamó la Confederación Perú-Boliviana o Peruano-Boliviana de 1836 a 1839. Debería devolver la comisión de la acordada. Ya, ya bueno, chicos, me están haciendo preguntas, no sé, no entiendo bien. Pero bueno, el Perú y Bolivia se unieron. Nació la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ya? Por favor, no me troleen, ¿ah? No me hagan preguntas. No me hagan preguntas, no sean vivos, ¿ah? No se pasen. Estamos en. Ustedes ya son apuntes de San Marquinos, ya. Un poco de seriedad, por favor. Esto no es hablando hueva. Ya, ya, Confederación Perú-Bolivia. El objetivo, porque, ojo, ojo, el que planifica esto es Santa Cruz. Santa Cruz es el que está detrás del proyecto de unirnos como países, de crear esto que se llama la Confederación. Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz había nacido en La Paz, pero cuando La Paz era del Perú también. ¿M? De hecho, su papá era ayacuchano, era huamanguino. Andrés de Santa Cruz será nombrado, por acá debe estar, protector de la Confederación Peruano-Boliviana. Así como San Martín fue nombrado protector de la independencia del Perú, bueno, Santa Cruz es proclamado protector de la Confederación Peruano-Boliviana.
¿Cuáles son los objetivos de Santa Cruz para crear esta unión entre Perú y Bolivia? Dice acá, integrar a Perú política y económicamente en una sola entidad, obtener la hegemonía comercial en el Pacífico Sur, desplegando o desplazando, perdón, a Chile. ¿Mm? Desplazar. Sí, 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 sí. Bueno, eso que dices acá, Carlos, es cierto. Ay, en realidad, chicos, por el tiempo no puedo explicarles en detalle ciertas cosas, pero Salaverry sí, Salaverry, ¿qué hizo el robo? Ya, fusílenlo. Era un desgraciado, Salaverry, ¿ya? Em, sí, 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 es cierto eso, Salaverry. Ya, pero bueno, digamos, no me distraigan, por favor. Sigamos con la Confederación. Entonces, la unión del Perú y Bolivia generó una pequeña crisis geopolítica en Sudamérica, porque los chilenos y los argentinos no van a ver con buenos ojos la unión de Perú y Bolivia. No, 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 estos juntos van a ser muy poderosos, entonces eso no es conveniente. Por eso es que Chile, sobre todo, pero Argentina también, pero sobre todo Chile, se opondrá a la Confederación, a la unión del Perú y Bolivia. Formalmente la Confederación se instaura formalmente por medio de un documento legal en un congreso que se llamó el Congreso de Tacna de 1837. O sea, formalmente se crean las bases legales para esto que se llamara la Confederación a partir de 1837. Ahí se establece que Santa Cruz es protector de la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Ok? Este fue un estado federal, así como Estados Unidos, que es una república federal. Cada estado es autónomo, ¿no? Por eso Estados Unidos de Norteamérica. Lo mismo aquí, se creó el estado norperuano, el estado surperuano y el estado boliviano. Y cada estado tiene una capital, Lima, estado norperuano, Arequipa, estado surperuano, Bolivia también tiene su capital propia. Cada estado tiene un presidente, el presidente del estado norperuano, el presidente del estado surperuano, el presidente de Bolivia. Pero el protector de todo es Santa Cruz. Y en realidad, quien corta el jamón es Santa Cruz. Quien tiene la última palabra es Santa Cruz, porque esta confederación, repito, fue un proyecto de Santa Cruz, de Andrés de Santa Cruz. Ojo, en esta época hay escritores como, les han enseñado literatura peruana, ya les han enseñado literatura peruana. Felipe Pardo ¿recuerdan a Felipe Pardo y Aliaga? De hecho, Felipe Pardo de Aliaga es papá de Manuel Pardo y Lavalle, primer presidente civil del Perú. Bueno, Felipe Pardo, por ejemplo, se burlaba de Santa Cruz, ¿no? Le decía Cholo Bembón, se burlaba porque era, bueno, un mestizo, ¿no? Bueno, el Perú siempre ha sido racista, ¿no? Ya, bueno. Principales medidas, ¿no? Ruptura del monopolio bilateral con Chile. Esto yo creo que es la principal medida de la Confederación, la principal medida política de Santa Cruz. Dice acá política de los puertos libres. ¿Qué significaba eso? Acá están los puertos libres, miren, Paita, El Callao, Arica y Cobija. Eran cuatro los puertos libres. ¿Qué significaba esto los puertos libres? Que en esos puertos toda la llegada de mercancía internacional iba a estar exenta de aranceles. ¿Qué es el arancel? Un impuesto de aduanas. O sea, si tú querías llegar con tus mercaderías aquí, desde Estados Unidos, desde Inglaterra, de cualquier país industrial, porque miren los años, ¿ah? Estamos en la época de las industrializaciones, ¿no? Ya la primera revolución industrial ya le está dando paso a la segunda revolución industrial. Quien controla el mercado internacional en el mundo es Inglaterra. Recuerden que en el siglo XIX el imperio más poderoso del mundo es el imperio inglés. De hecho, dicen algunos historiadores que Santa Cruz viaja a Inglaterra a llegar a un acuerdo con la reina Victoria. ¿Ok? Entonces, eh, esto de los puertos libres lo que quiere promover es la llegada de comercio inglés, sobre todo. ¿Ok? Em, y bueno, dinamizar nuestra economía en ese sentido. Atraer el capital extranjero, como es aquí, ¿no es cierto? Por eso puertos libres. Y por eso los chilenos estuvieron muy recelosos. Y por eso Argentina y Chile se ven afectados. Y por eso se crean las famosas campañas restauradoras, que fueron campañas militares lideradas por Chile y Argentina, pero sobre todo Chile, sobre todo Chile.
Pero también habrán peruanos que se oponen a la Confederación, sobre todo el Estado norperuano. El Estado surperuano no tanto, al contrario. Arequipa, Cusco, Puno, creo que se benefician con la Confederación, porque Bolivia era el Alto Perú en la colonia. Y por muchos siglos hubieron vínculos comerciales entre esto que hoy es el sur del Perú y Bolivia. De hecho, hasta Tupac Amaru llegaba con su recua de mulas hasta Jujuy, Argentina, Potosí, Jujuy, cruzando todo Bolivia. O sea, territorialmente y económicamente, el sur del Perú y Bolivia eran zonas muy integradas y con muchos vínculos, no solo culturales, sino también políticos y económicos. Pero el Estado norperuano no, Lima tampoco, y sobre todo Lima se opone a la Confederación. Y muchos militares conservadores y liberales limeños se oponen a la Confederación. Entonces, hay un sector peruano, dice acá, del norte y de Lima, que se opone a la Confederación. Y muchos de estos políticos limeños se van a unir con los chilenos para acabar con la Confederación Peruano-Boliviana. Y a las campañas militares que se organizan para acabar con la Confederación se les llama campañas restauradoras. Sí, eso es lo que estoy diciendo, Matías, ¿no? Pero nosotros, ¿a qué te refieres con nosotros? Nosotros es un sector del Perú, Lima sobre todo. Arequipa, Cusco y Puno no están descontentos con la Confederación, déjame decirte, ¿ah? Y déjame decirte que Lima no es el Perú, por si acaso. Quítate esa visión centralista de Lima, que eso le hace mucho daño a este país, ¿ok? Por eso me llega Lima, la verdad. Odio Lima. ¿Por qué nací acá? Debería haber nacido en otra región. Lima es horrible, un cielo gris, ¿no es cierto? Mentira, mentira, es una broma. No, en realidad es cierto lo que digo, ¿ah? Pero no estoy renegando, porque eso sí es una broma. ¿Ya? Cielo gris, horrible, todo es desierto. Miren a su alrededor. ¿M? Eh, en cambio, la selva es todo verde, sol, la sierra, los valles interandinos, la naturaleza, ¿no? Lima, Lima. Bueno, ya. Lima y sobre todo algunas ciudades del norte sí se oponen a la Confederación. Y ese sector de militares, sobre todo de Lima y del norte, se van a unir con los chilenos para terminar con la Confederación Peruano-Boliviana. Y repito, esas campañas se le llaman campañas restauradoras. Dice acá organizadas por Chile. Para Chile, la Confederación era un obstáculo para su hegemonía en el Pacífico Sur. Bueno, sí, ¿no? Obviamente hay rivalidades económicas, sí, ¿no? Entre chilenos, peruanos, todos quieren controlar mercados, ¿no? El Perú también quiere dominar el mercado internacional, por eso los puertos libres y los chilenos se ven afectados. Y los argentinos en parte también, pero sobre todo los chilenos, porque Valparaíso rivaliza con los puertos peruanos por la hegemonía o dominio del Pacífico Sur, ¿no? De todo el Océano Pacífico en la parte sur de Sudamérica. Y como dice acá, ¿no? Estos ejércitos organizados por Chile tuvieron el apoyo de peruanos como Gamarra y como Ramón Castilla, por ejemplo. Chile y Perú, hasta antes de la guerra con Chile, chicos, tuvieron muchos vínculos, ¿eh? Muchos peruanos estudian en Chile, muchos chilenos estudian en el Perú, hay muchos matrimonios de peruanos y chilenas, chilenos y peruanos, o sea, hay muchos vínculos entre Perú y Chile, pero la guerra nos desune, ¿no? Nos crea una rivalidad que sigue hasta hoy. ¿Mm? Bueno, sí, sí, claro, claro, ya, después hablaré de eso, ¿ya? Pero tienes razón, sí, sí, sí. En muchos sentidos fuimos aliados. Recuerden que San Martín llega aquí con soldados argentinos y chilenos. La mitad del ejército de San Martín eran chilenos. Más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, la primera campaña dice, la primera campaña restauradora, porque fueron dos campañas, la primera es un fracaso para el ejército chileno. ¿Ok? La dirige un tal Blanco Encalada. Recuerden ese apellido. Recuerden el apellido Blanco Encalada. Entonces, la primera campaña restauradora fracasó, porque no pudo derrotar al ejército confederado, al ejército de la Confederación. La segunda campaña restauradora está dirigida por un tal Manuel Bulnes, que después también será presidente de Chile.
Y esta sí tuvo éxito. Derrotó a los ejércitos confederados en la batalla de Yungay. De hecho, como dice acá, miren, Gamarra y Castilla son parte de esta segunda campaña restauradora. ¿Por qué le llaman restauradora a las campañas? Porque quieren restaurar, ¿no?, al Perú autónomo del Bolivia autónomo, independiente y soberano, ¿no? Ya no juntos, sino cada uno por su lado. Después de derrotar a los ejércitos confederados, se terminó la confederación, el proyecto de la confederación en 1839 y el Perú vuelve a ser un país dependiente, digamos. Y Gamarra vuelve a ser elegido presidente o nombrado presidente por el Congreso en 1839. Lo primero que hará, una de las primeras medidas políticas, es promulgar una nueva constitución, la constitución de 1839, que entre otras cosas cambiará el tiempo de gobierno de 4 años a 6 años. Ahora, no es que ojo, miren, bueno, esto es lo que arguyen los historiadores, ¿no? No es que los peruanos en general hayan estado en contra de la Confederación en sí, sobre todo elige Lima y ciudades del norte, ¿no? El estado norperuano, digamos, en lo que fue la Confederación, sino lo que a mucha gente le da cólera, y eso lo comentaron algunos de ustedes, chicos, siempre tan lúcidos, es que eh, el poder real era de Santa Cruz, que era boliviano. Eso es lo que le daba cólera a muchos peruanos. Y se cree que a Gamarra en realidad eso es lo que le gustaba. La preeminencia en la Confederación de Bolivia y en particular de Santa Cruz. Y dicen que quiso invadir Bolivia para él hacer algo así como una nueva confederación, pero ahora dirigida por el Perú. Es decir, Gamarra quiso hacer una confederación a la peruana. E intentando invadir Bolivia, morirá en 1941 en una batalla que se llama Ingavi. Acá hay un cuadro, dice, muerte de Gamarra en la batalla de Ingavi. Muere Agustín Gamarra Mesías. Pasan muchas cosas en este año, ¿ah? Además de la Constitución, además de la muerte de Gamarra, por ejemplo, se funda el Colegio Guadalupe, aparece el diario El Comercio, ¿no? El diario decano de la prensa peruana, existe hasta el día de hoy, el Comercio, ¿no? Entre otras cosas. Y otra de las cosas también que pasan en estos 2 años del gobierno de Gamarra es que se inicia la venta del guano. El guano va a tener varias fases de explotación y de comercialización. La primera fase se llamó la fase del arriendo. La fase de arriendo. Arriendo es alquiler, ¿ok? Después de hablar de eso, ¿ya? Pero para que recuerden, el guano se empieza a explotar y a comercializar en la época de Agustín Gamarra, en la época del segundo gobierno de Agustín Gamarra, mediante un contrato, un alquiler de las islas de Chincha a un tal Francisco Quirós. Después ya explicaré esto. A la muerte de Gamarra habrá un periodo que se llama la anarquía militar. Es un gobierno donde habrán constantes golpes de Estado, gobiernos que duran solo meses, ¿ok? Bueno, acá aparece un tal Vivanco, Manuel Ignacio Vivanco, que tendrá un periodo de orden, digamos, dentro de esto que se llama la anarquía militar, pero que finalmente será derrotado por Ramón Castilla en la batalla de Carmen del Alto. Y con la llegada al poder de Castilla, todo empieza a cambiar. Para bien, en parte, digamos, ¿no? A mejorar o a estabilizarse. Con Ramón Castilla, con la llegada al poder de Ramón Castilla, se inicia la prosperidad falaz, porque el gobierno de Castilla coincide con la riqueza gracias al guano, ¿ok? Con la llegada de Ramón Castilla, o perdón, la llegada al poder de Ramón Castilla coincide con la riqueza del Estado peruano gracias al guano. Ujú. Ramón Castilla llega al poder en 1845 y ese es el año que fija Basadre cuando habla de la prosperidad falaz, 1845. Y para Basadre, lo dije hace un ratito, Ramón Castilla es el presidente más importante de la historia del Perú del siglo XIX. El presidente decimonónico más importante, dice Basadre, es Castilla. Matías dice, fuimos aliados y ahora seguimos siendo aliados. Bueno, sí, somos aliados comerciales. Eso es cierto. El guano es un recurso abundante, bueno, es excremento, ya le dije, no excremento de ave guanera. Ya expliqué más o menos para qué servía el guano, ¿no? Sistemas de venta, como les dije.
El guano va a tener un periodo de auge de un par de décadas. Primero se va a vender bajo el sistema del arrendamiento, es decir, el guano estaba acumulado básicamente en un lugar, a ver, voy a regresar al mapa de aquí, aquí, al sur de Lima está Ica, ¿no es cierto? Y hay una provincia que se llama Chincha. Ya, ahí en esas islitas es donde básicamente se acumuló el guano. Había toneladas y toneladas de guano ahí. Entonces, inicialmente el guano se va a alquilar a un tal Francisco Quirós. Pero el contrato duró poco de alquiler, porque a los 3 meses el Estado peruano se dio cuenta de que esto era un negocio muy grande y que estas islas no podían estar alquiladas, porque en este caso quien más se beneficiaba de esto era el privado, en este caso Quirós. Entonces fue un sistema que duró poco tiempo, el sistema de arrendamiento, o sea, de alquilar las islas para usufructuar el guano, ¿no? Luego vino la venta directa. Aquí, por ejemplo, intervino una casa británica que se llama la Casa Gibbs. Pero el sistema que predominó más durante todo este periodo del guano fue el sistema de la consignación. Bajo el sistema de la consignación, el Estado peruano se quedaba con el 60% de toda la riqueza del guano. El privado llegaba con sus barcos, removía el guano, lo llevaba a los barcos, lo vendía, y de toda esa ganancia al Estado le correspondía el 60%, sin hacer nada. Solo por decir, esto es recurso del Estado de Perú, explótenlo, vendan el guano y me dan el 60%. Ahora, Castilla le va a dar más beneficios o privilegios a los empresarios peruanos. Muchos empresarios peruanos se hacen ricos gracias al guano y bajo el sistema de la consignación. De hecho, a estos empresarios se le empezó a llamar los hijos del país, los consignatarios peruanos. Y uno de esos consignatarios es Manuel Pardo y Lavalle, hijo de Felipe Pardo, que después se convertirá en el primer presidente civil del Perú. La última fase de la venta del guano es el monopolio. Esa fase empieza con el presidente José Balta. Ahorita voy a hablar del presidente José Balta. Voy a avanzar, chicos, ya porque el tiempo es tirano y faltan 45 minutos para que acabe todo. Políticas de este periodo llamado, perdón, características generales de este periodo llamado prosperidad falaz. Políticamente dice, habrá un mayor fortalecimiento del Estado. Sí, el Estado se empezará a modernizar. Por eso se manda, por ejemplo, se manda a construir o elaborar el primer mapa del Perú. Se, por primera vez en la historia del Perú republicano, además, se hace un presupuesto de la República, un presupuesto económico, así como se hace hasta el día de hoy, ¿no? Bueno, Castilla es el primero que hace eso. Igual no es que no hubieron conflictos, ¿ah? En este periodo igual habrán golpes de Estado, habrán guerras civiles, por ejemplo, Castilla y Echenique, pero es como que la cosa mejora un poco, se estabiliza un poco la cosa durante la prosperidad falaz en términos políticos. Habrá una mayor burocracia, el Estado va a crecer, se empieza a modernizar, ¿no? Habrá una burocracia importante. El burócrata es el trabajador del Estado. Buros, oficina, kratos, poder. Poder de la oficina, poder del escritorio. El burócrata es el que está sentado en un escritorio y trabaja para el Estado. Si tú vas al Banco de la Nación y ves un gerente, es un burócrata. Es un trabajador, ¿no es cierto? Que se carga de la administración del Estado, de las cuentas, qué sé yo. Un burócrata es un trabajador, es alguien que trabaja en una oficina y de ahí está dirigiendo y manejando las instituciones del Estado en este caso. Muchos militares, de hecho, la burocracia militar acá crecerá mucho. Burocracia militar, burocracia civil, porque el Estado va a estar copado por los militares en este periodo, recuerden, no solo el presidente, presidente, ministros, muchos militares que ocupan cargos del Estado en este periodo. Durante todo el primer militarismo, pero en particular durante la prosperidad falaz, porque hay mucha plata, ¿no es cierto? Altos ingresos económicos, ya le dije, el bueno le va a generar muchos ingresos al Estado peruano. Mucho gasto público, sí, hay grandes obras públicas, se embellece Lima. Lima después de la independencia era un pueblito chiquito, después se vuelve la joya del Pacífico, gracias a la plata del guano. Se construye el primer mercado central, líneas ferroviarias. Se embellece Lima en general. Surgieron una oligarquía guanera, ¿no? Unas familias, yo les dije, los hijos del país, ¿no? Que se hacen ricos gracias al sistema de la consignación. Oligarquía, gobierno de pocos, ¿ok? Que serán muy ricos gracias al negocio del guano. Ah, esto es importante. Como hay más plata,
y falta mano de obra, sobre todo en la costa y en las haciendas de la costa. El Perú era un país agroexportador también, de azúcar, por ejemplo, en las haciendas de la costa norte. La ley de vientres hace que cada vez haya menos esclavos. Entonces, había que promover la inmigración y llegan muchos chinos culíes, casi 100.000 chinos, en las primeras décadas a partir de estos años. Muchos asiáticos, dice acá, ¿no? Pero también llegan europeos. Sí, sí, Echenique promueve la migración europea. Después de hablar de eso. Profunda brecha social es toda la vida, ¿no? Hasta el día de hoy. O sea, distancias sociales. Porque hay mucha riqueza, sí, pero acumulada en pocas manos. Y la mayoría todavía vive en condiciones marginales. No hay clases medias como ahora, por si acaso, ¿ah? No hay clases medias. Hoy más bien el Perú tiene clases medias, ¿no? Pero en esa época no. Hay gente muy rica gracias al negocio urbano y gente que todavía siendo en condiciones serviles. Sí, claro, claro. Nuestra gastronomía le debe mucho a los asiáticos. Tienes razón, Matías. Le debemos mucho al aporte asiático, que es peruano, perdón, que es asiático, no solo por chinos, ¿ah? También por japoneses, porque los japoneses empiezan a llegar al Perú a fines del siglo XIX, en la época de Pierola. Así es, el chifa. ¿Qué haríamos sin el chifa, no es cierto? Ya, gobierno de Ramón Castilla. Ya, ahora sí, ¿no? Ramón Castilla, repito, para basar el presidente más importante del siglo XIX. Chico, voy a correr un poco ya, porque me falta hablar de la guerra contra España y la guerra contra Chile, y tenemos ¿cuánto? 40 minutos. Castilla organiza el primer presupuesto de la República. Como hay plata, por primera vez Castilla, o el Estado peruano en la época de Castilla, podrá decir, ya, ya, ya. Ahora destinamos tanto a la educación, tanto a la austeridad, tanto a las obras públicas, tanto a las Fuerzas Armadas. Por fin se pueden organizar las finanzas peruanas porque por fin hay plata. O recién hay plata, ¿no? A partir de estos años. Se paga la deuda externa e interna. Le enviamos 9 millones de pesos a los británicos. La deuda externa en el Perú se inicia con Río Agüero, que le pide plata a los británicos, 1 millón, más de 1 millón de libras esterlinas. Pero en esta época había plata, le pagamos a los británicos la deuda externa. Pero también había una deuda interna, que se calculaba que eran más o menos de 4 millones de pesos de la época. También se va a pagar la deuda interna. Ahora ustedes me preguntarán, profesor, ¿qué es la deuda interna? ¿Qué es la deuda interna? El Estado peruano le debía a algunos peruanos plata. ¿Y de dónde viene esta deuda interna? Adrián, por favor, ¿puedes decirlo por mí? Bueno, no hay tiempo. Cuando San Martín y Bolívar llegaron, o en todo ese proceso de la independencia, San Martín ya con soldados, ya con ejércitos, ¿no es cierto? Entonces, en sus campañas militares por la sierra, digamos, te pongo un ejemplo, necesitaba alimentos para alimentar a sus miles de bocas y cruzaba por muchas haciendas. Entonces, algunos de estos hacendados, lo mismo va a hacer Bolívar, ¿ah? Por si acaso, y otros militares peruanos en ese contexto de la independencia, van a necesitar de la producción agrícola, por ejemplo, estas haciendas, o de ciertas cosas que tenían los hacendados, armas, municiones, qué sé yo, logística en general. Entonces, San Martín y Bolívar iban, le decían, ¿saben qué? Estamos luchando por la independencia de este país, pero a mí no me interesa, no importa, igual me voy a quedar con tus cosas, pero no te preocupes. Cuando el Perú se independice, vas con este documento, yo lo he firmado, acá está mi sello, y le dices al Estado peruano que te devuelva lo que te estoy quitando. El Estado peruano te tiene que hacer una reparación por esto que yo estoy sustrayendo de ti a la fuerza. ¿Me dejo entender? Entonces había mucha gente, muchos hacendados, a los que el Estado peruano le debía plata de la época de la independencia. Mm. Y otras cosas más, estoy simplificando, estoy diciéndolo de manera sencilla. ¿Ok? Pero entonces había que pagarle a esa gente que se vio perjudicada en el contexto de la guerra de la independencia. Y Castilla lo va a hacer, porque hay plata del WAN, va a pagar la deuda interna. Después habrá un escándalo por el tema de la deuda interna, y esto conllevará una guerra, pero eso lo explicaré más adelante. Con Castilla, como dice aquí, se establece el sistema de la consignación, ya les dije, un sistema que beneficiaba mucho al Estado peruano. Con Castilla es cuando él promueve la llegada de cientos y miles de chinos culíes. Repito, se calcula que en estas décadas llegaron casi 100.000. Mira, acá hay una imagen de un chino culíe, ¿no? Si se dan cuenta, en sus pies tienen como grilletes.
Porque los chinos llegaron en condición de asalariados. O sea, llegaron en barcos desde China, imaginen todo ese trayecto, ¿no es cierto? Pero como trabajadores a los que se les tenía que pagar. Pero cuando llegaron al Perú muchas veces se les trató casi como esclavos. Se les trató casi como esclavos. Y de hecho hubieron hasta rebeliones de chinos contra los hacendados que los explotaban. Cuando llegaron los chilenos y el general Patricio Lynch los va a liberar de las haciendas. Y muchos de ellos van a luchar por el ejército chileno. Van a haber escuadrones y pelotones de chinos culíes luchando por Chile en la guerra. En la guerra contra Chile. En parte porque el general Lynch, este chileno, había estado en China, había vivido en China y había luchado inclusive en la guerra del opio de China, entre China y los británicos. Y los va a organizar los culíes. Después hablaré de eso, ¿ok? Pobres chinos. Dice que en parte su contrato, en los contratos que ellos establecían con sus empleadores, tenían que darle su porción de arroz. El peruano es arrocero por los chinos, ¿no? Porque la base de la dieta del Asia ha sido el arroz siempre, ¿no? Nosotros a todo le echamos arroz, ¿no? Yo hasta en cevicherías he visto que la gente pide porción de arroz, come su ceviche con arroz, tallarín con arroz, a todo le metemos arroz. Ujú. Bueno, también esto viene de los chinos, ¿no? Llegan cientos de chinos culíes, luego vendrán los japoneses, ¿no? Bueno, no, no me ofende. Mía, ¿por qué eres así con tu profesor? Bueno, sí, sí, esta papada que ven aquí es en parte resultado del arroz. Eh, Se construye el primer ferrocarril de Sudamérica. Somos una potencia sudamericana en esta época, ¿no? El ferrocarril Lima-Callao. Se compra el primer barco a vapor de Sudamérica también, el Rímac. ¿Mm? Los chinos son delgados. Bueno, sí, también hay una cuestión genética, creo ahí. Em, Política educativa. Ah, bueno, sí, ¿no? Se establece un nuevo reglamento para la instrucción pública, para la educación primaria, sobre todo, que se hace gratuita y obligatoria. Y bueno, habrá un debate, ¿no? Del derecho al voto en los analfabetos. Algunos llaman a este debate el segundo debate doctrinario del Perú. Hay un tal Bartolomé Herrera, que era un sacerdote, un canónigo, que creía que solo las personas alfabetas debían votar en las elecciones, ¿no? Él habla de la soberanía y la inteligencia, Bartolomé Herrero. Pero habían otros liberales, como los hermanos Gálvez, que decían que no, que la soberanía debe ser de todos, popular. Esto es mucho la idea de Rousseau, ¿no es cierto? ¿Recuerdan Juan Jacobo Rousseau de la Ilustración? Entonces hay un debate en torno al voto también. O solo deberían votar la gente intelectualmente educada, o todos, ¿no? O todos, el pueblo en general. Soberanía, soberanía e inteligencia versus soberanía popular. ¿Ustedes creen que el voto debería ser libre, o sea, voluntario? Porque es obligatorio, ¿ah? Hay multas, ¿no? ¿Qué opinan? Pero si fuera libre, voluntario, nadie iría. No nos engañemos, todos irían a chupar un día antes, igual nadie iría a votar. De hecho, en Chile pasa eso, en Chile el voto es voluntario y salvo en la elección de Boric, donde la cosa se polarizó, generalmente poca gente va a votar. Y en el Perú peor todavía, donde hay poco espíritu cívico. Bueno, acá está el famoso Riemann, ¿no? El primer barco a vapor de Sudamérica. Ya que hay una caricatura sobre Castilla, ¿no? Y el ferrocarril, la primera línea ferroviaria del Perú y de Sudamérica, el Lima-Callao. Castilla, un gran presidente. Bueno, así dice Basadre, ¿no? El presidente más importante del Perú del siglo XIX. Su amigo José Rufino Echenique asume la presidencia a partir de 1851. Miren, si se dan cuenta en la cronología, los presidentes solo gobiernan 6 años, porque así lo estableció la Constitución del 39. Echenique firma un tratado llamado un tratado con el Brasil, se llama Tratado Herrera da Ponte y Ribeiro. Es un tratado entre Perú y Brasil. Es un tratado de libre navegación por el río Amazonas. ¿Mm? Está muy abandonada la Amazonía peruana en ese entonces. Por cierto, el domingo me voy a Pucallpa, voy a estar unos días por allá.
Es un lugar que yo he trabajado muchos años en la selva peruana, y es un lugar que le tengo mucho cariño. En estos años está abandonado, era un lugar inmenso y abandonado, ¿no? Desaprovechado también, por decirlo de alguna u otra forma. Bueno, Echenique va a promulgar este tratado para la libre navegación por la Amazonía peruana. Y además porque el Perú, si tiene una libre navegación, los brasileros pueden navegar libremente por la Amazonía peruana. De hecho, el río Amazonas nace en el Perú, por si acaso. Y los peruanos también podrían navegar la parte del río, en la parte brasilera. Entonces, de esta manera, el Perú ya no solo sería un país que tiene salida hacia el Pacífico, sino también podría tener salida hacia el Atlántico. Fotito, no, no, no puedo, pues chicos, no se puede. Ya bueno, entonces, al tener salida hacia el Atlántico, se podía, entre otras cosas, promover de manera más rápida la llegada de los migrantes europeos. En esta época, Europa es entendida como el continente modelo, el continente, el paradigma, ¿ok? Europa es la civilización, Europa es el progreso. Entonces, por eso muchos países sudamericanos promueven la llegada de europeos. Y el Perú también. Pero ojo, traer europeos no era lo mismo que traer chinos. El chino era barato. Al europeo le tenías que pagar sus pasajes. Al europeo le tenías que dar tierras para que venga. Al europeo se le mira de otra manera, porque se cree que ellos son, repito, son una raza superior. Hay gente que sigue pensando así, ¿no? En la actualidad. Miren Oliver Sone, ¿no? Todos aman. Ahora en Gamarra hay un calzón que se llama calzone. La vez pasada estaba viendo noticias, me maté de risa. Entonces, al europeo se le trata distinto. Hasta hoy, ¿no? Oliver Stone, ay, qué guapo. Bueno, entonces, Echenique promueve la migración de alemanes, de austriacos y de irlandeses. Se cree que en estos tres grupos llegan más o menos 10.000. ¿Y dónde les va a dar terrenos el Estado peruano? En la selva. Por eso hoy hay colonos, ¿no es cierto? En Oxapam, Pasatipo, ¿no es cierto? Que llegaron en esa época de Echenique. Repito, algunos calculan más o menos 10.000. Castilla ya había pagado la deuda interna, pero Echenique dice que no, que faltaban cancelar más o menos 8 millones de pesos en deuda interna. El Congreso promulga una ley que se llama la Ley de la Consolidación de la Deuda Interna. Y eso es un escándalo, porque automáticamente esa ley, que la dirige Echenique desde el Ejecutivo, es denunciada como algo, es corrupción, ¿no? Como dice acá, corrupción. Si ya Castilla había pagado la interna, ¿por qué tú dices que falta pagar a más gente esta deuda? Es un escándalo. El escándalo de la consolidación de la deuda interna. Y eso genera una guerra interna, una nueva guerra civil. Castilla quiere derrocar a Chenique. Castilla se siente en el deber moral de derrocar a Echenique, porque Echenique dice que Castilla no ha pagado toda la deuda interna. Por eso Castilla se rebela. Los liberales apoyan a Castilla, Benito Lazo, los hermanos Gálvez, apoyan a Castilla. Esta guerra se termina en una batalla que se llama la Batalla de La Palma, cerca de Lima. En la Batalla de La Palma, Castilla derrota al ejército de Chenique y triunfa, digamos. Es en ese contexto de la guerra entre Castilla y Chenique que él va a promulgar la abolición de la esclavitud y del tributo indígena. ¿Mm? Obviamente quería ganarse el apoyo de los indígenas, que son la mayoría en el Perú, y de los esclavos, ¿no? Por eso, en plena guerra, él dice, yo voy a abolir la esclavitud y el tributo indígena. Su segundo gobierno se inicia en 1855, bueno, aquí dice 56, pero, bueno, está por ahí. ¿Me dan un segundo, por favor? Tengo que cerrar mi puerta. Ya, regresé. Entonces Castilla llega al gobierno por segunda vez, segundo gobierno de Ramón Castilla.
Como los liberales lo apoyaron, los Gálvez, Benito Lazo, entre otros, va a promulgar una nueva constitución. Al inicio de la clase decía, ¿no? Muchas constituciones. Claro, cada militar que toma el poder llega con su constitución bajo el brazo. La del 23, la del 26, la del 28, la del 39 y ahora la del 56, que es una constitución liberal. Vivanco se opone a la constitución y se habla de una nueva guerra civil. Castilla quiere evitar una nueva guerra civil y llega un pacto con los conservadores para elaborar una nueva constitución que no sea ni muy liberal ni muy conservadora, sino que sea término medio. La importancia del medio, ¿no? La importancia del equilibrio siempre. En el medio está la virtud. Entonces, promulgan una constitución que sea moderada, así se le conoce a la constitución de 1860, que ojo, va a ser la constitución que más vigencia o tiempo, que más vigencia tiene, porque dura 60 años. La Constitución de 1860 tiene una vigencia de 60 años. Recién va a ser cambiada en 1920, cuando gobierna el presidente Leguía, en el famoso oncenio. Recién en el oncenio se cambia esta Constitución de 1860. Repito, es la más larga de la historia del Perú. Dura más tiempo, tiene más tiempo de vigencia, digamos. La Constitución moderada de 1860. Habrá una guerra con el Ecuador. Los ecuatorianos, ya le dije, siempre no van a molestar por Tumbes, Jaén y Maynas. Siempre van a decir que esos son sus territorios. ¿Mm? Castilla invade el Ecuador. Siempre les ganábamos, pero al final, bueno, ahí se firmaban tratados, ¿no? Bueno, evitar que la guerra escale más. Se seguirá promoviendo la exploración de la Amazonía. Mira, Convención Fluvial del Amazonas. De hecho, en este segundo gobierno de Castilla se crea el departamento de Loreto. ¿Mm? Se crea Loreto, habrán cada vez más expediciones por la selva peruana, navegar por los ríos. Yo ahora voy a dejar de Pucallpa Chiquitos navegando por el río Cayali, 3 días. Se embellecerá Lima, ¿no? Dice acá, alumbrado a gas, servicio de agua potable. Se crea el mercado central. Han ido al barrio chino, al costado hay un mercado. Ese es el mercado central inaugurado en la época de Ramón Castilla. Se embellece, por ejemplo, se enreja toda la Alameda de los Descalzos. Y en general se embellece Lima. Se construirán más líneas ferroviarias, ahora Lima Chorrillos. Echenique, de hecho, había inaugurado el ferrocarril Tacna-Arica, ahora hay otra línea ferroviaria, Lima Chorrillos. Ya habrían tres, ¿no? Lima Callao, Tacna-Arica, Lima Chorrillos. Se termina el gobierno, recuerden, hay plata por el guano, estamos en el contexto del guano. Estos presidentes tienen plata porque hay plata del guano, hay recursos, hay tesoro público. Sucede en el poder a Castilla, Miguel de San Román, gobierna poco San Román, muere prontamente a los pocos meses de tomar el poder, adopta hace algunas reformas respecto a la moneda peruana, que no había cambiado desde la época colonial, adopta y saca el sistema bimetálico monetario, el sistema métrico adicional, que era una forma de monetaria de influencia francesa. Al morir San Román, ¿quién asume? Al Castillo hacerse un harakiri, Pedro Castillo, ¿quién asumió? Dina Boluarte, su vicepresidenta, ¿no? Al morir San Román, ¿quién asume? Un vicepresidente que se llama Antonio Peset. Peset está en Europa, tiene que regresar al Perú, asumir el poder, ¿no? Como presidente ahora. Cuando Peset gobernaba, Juan Antonio Peset, ocurre un problema, ocurre un problema. Los españoles, estamos hablando de 1865-66, los españoles, mucho antes, ubiquémonos en 1862, han llegado a las costas del Pacífico Sur con una expedición científica, liderada por un tal Luis Hernández Pinzón. ¿No está ese por acá? No. Luis Hernández Pinzón lideraba una expedición científica porque querían, dice, esa época es la época de viajeros, pues, ¿no? Darwin, Raimondi, bueno, los españoles también llegan con sus científicos, pero es la época de los naturalismos, ¿no? De la investigación naturalista, entonces llegan con el pretexto de estos barcos españoles son barcos con fines científicos.
Pero en realidad no era tan así. España, como otros países de Europa, está en una época de imperialismo. ¿Recuerdan la clase sobre los imperialismos? ¿Por qué las naciones europeas empiezan a dominar el mundo y a tomar posesión territorial de distintos lugares del mundo? Porque se están industrializando y sus industrias necesitan materias primas, mercados, ¿no es cierto? Entonces España viene a volver a neocolonizarnos. En el fondo, eso querían los españoles. El floro, la expedición científica, nada de científica tenía en realidad. Lo que querían era ver las condiciones para apoderarse otra vez de estos territorios, porque estamos en la época del expansionismo imperialista europeo, acá donde dice causas. Encima el Perú es un país que era rico por el guano, pero igual se necesita un pretexto, ¿no? Los españoles necesitan una justificación. Si vamos a neocolonizar el Perú, necesitamos un pretexto. Y el pretexto era que en el Perú no había pagado lo que Bolívar y Sucre habían firmado en la capitulación de Ayacucho. Yo a ustedes les dije, cuando se firmó la capitulación de Ayacucho, el Estado peruano se comprometió a pagar una indemnización al Estado español por la guerra. Así les suene absurdo, eso fue lo que se estableció en la capitulación de Ayacucho de 1824 y no se había cumplido. El Perú no había pagado nada a España. ¿Y con qué plata lo íbamos a hacer si después de la independencia estábamos misios? Por eso España, dice acá, no había ratificado la independencia peruana todavía, hasta esta época. Los españoles envían una expedición científica, les dije, pero después envían a su marina de guerra. Sí, 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 conchudos, conchudos. Ya sé dónde sacamos los conchudos. Ah, bueno. Bueno, sí. Encima los españoles envían a su marina de guerra, al barco Numancia, en una posición amenazante. Peset firma un tratado con los españoles, que se llama el Tratado Vivanco-Pareja. En ese tratado, el Estado peruano se compromete, dice acá, a pagar la deuda de la independencia, porque ahora sí plata por el guano, ¿no? Entonces ya, no se preocupen, vamos a pagarle, llevemos la fiesta en paz. Pero eso genera un rechazo popular. ¿Mm? La gente está en contra, la sociedad civil está en contra del Tratado de Bianco Pareja. Y hay un militar guanuqueño llamado Mariano Ignacio Prado que le da un golpe de estado a Peset. Ah, perdón, este es Peset. Y este es Mariano Ignacio Prado. Prado le da un golpe de estado a Peset. Desconoce el Tratado de Bianco Pareja. Prado dice, nosotros no tenemos que pagarle nada a los españoles. Se acabó. Somos un país soberano. Prado em, se reúne con los políticos o la diplomacia de otros países sudamericanos. Se reúne con los ecuatorianos, se reúne con los bolivianos y se reúne con los chilenos. Y les plantea lo siguiente. España no ha venido por el Perú. España ha venido por Sudamérica. Ha venido para neocolonizarnos. Lo está haciendo porque Estados Unidos está en una guerra civil e interna. No se va a meter. Estados Unidos generalmente protegía esta parte del mundo porque para ellos nosotros éramos su patio trasero, ¿no? Esta famosa frase de Galeano. Pero en ese momento Estados Unidos estaba en una guerra civil. No se va a meter a defendernos, tenemos que luchar solo contra los españoles. Por eso unámonos y por eso se crea la cuádruple alianza. Ahora, claro, así es, por la doctrina Monroe, en realidad no es una ley, sino es una doctrina, o sea, es una idea, ¿no? América es para los americanos. Más que una ley es una doctrina. Entonces, estos países deciden unir, pero hay un problema. Bolivia y Ecuador no tienen marina de guerra, no tienen barcos de guerra. Solo Chile y Perú tienen barcos de guerra. Entonces, esta guerra contra España, que va a ser en el mar, va a ser guiada, básicamente llevada o desarrollada por peruanos y chilenos. Por eso su compañero decía hace un ratito, no, profe, éramos amigos, éramos aliados. Claro, desde la independencia. En la Confederación también, Lima sobre todo, ¿no? Y ahora nuevamente nos unimos con los chilenos para enfrentarnos a los españoles. Los españoles van a bombardear Valparaíso, por ejemplo, el puerto más importante de Chile. ¿Mm? Y luego vienen a bombardear el Callao, pero los derrotamos ahí, en el combate del Callao, o también conocido como el combate de 2 de mayo de 1866.
De hecho, aquí mueren unos liberales importantes de esta época, José Gálvez, que era un político liberal, un cajamarquino, que había apoyado a Castilla en la sublevación contra Echenique y que era un político importante de esta época. ¿Mm? Entonces, derrotamos a España. España y sus afanes imperialistas, ¿no? En su idea de neocolonizarnos, se derrotada por peruanos y chilenos en la guerra contra España de 1800, que termina el 2 de mayo de 1866. Así es. Ya. Consecuencias, dice. Bueno, se consolidará la independencia del Perú, ¿no es cierto? España reconocerá definitivamente, ahora sí ya no va a molestar más, ¿ok? Em, pero, bueno, dice acá, miren, crisis económica y endeudamiento. Una guerra es plata. De hecho, en este contexto compramos el Huáscar, compramos el Independencia, repotenciamos el Real Felipe. Recuerden que toda guerra es dinero, dinero y dinero. El Perú ya poco a poco empieza a entrar en un periodo de crisis. Profe, y el guano por estos años empieza a perder su valor en el mercado internacional. Ya no se paga lo mismo por el guano. Además es un recurso finito, se está acabando. ¿Mm? El presidente Prado dice terminará renunciando, se convocará elecciones y estas las ganará el presidente José Balta, otro militar más. Prado era militar, todos son militares, recuerden, en este periodo. Balta tiene un nombre de ministro a un personaje importante del siglo XIX peruano. Se llama Nicolás de Piérola. Para Basadre, Castilla y Piérola son los dos políticos más importantes del Perú del siglo XIX. Primero Castilla, después Piérola. Piérola era incómodo. No quiero decirle otra grosería. Era molestoso. Siempre buscaba, buscaba la forma de intentar dar golpe de Estado. Siempre quiso tomar el poder por las buenas o por las malas. Bueno, en esta época llega al poder, pero como ministro de Economía de José Balta. Pierol es un civil, pero está muy vinculado a los militares. Pierol es quien le propone a Balta cambiar la modalidad de explotación y de venta del guano, pasar del sistema de la consignación al monopolio, es decir, entregarle todo el negocio del guano a una sola casa comercial o una sola entidad. En este caso, el guano pasa a ser monopolizado por la casa comercial judío-francesa, los Dreyfus. Una casa comercial de origen judío-francés, llamada los Dreyfus, son los que van ahora a monopolizar el negocio del guano. Solo ellos van a tener la exclusividad en el negocio del guano. Ya no los consignatarios, ya no los hijos del país. Ahora el negocio del guano es todo de los Dreyfus. ¿A cambio de qué se le dio esta exclusividad? A cambio de que ellos paguen nuestra deuda externa. El Perú estaba endeudado, profe, y la plata del guano, ya les dije, se aprovechó mal, se usó mal, se despilfarró, se chorearon la plata a los políticos y otros. Por eso prosperidad falaz. Ahora, con la plata que dan los Dreyfus igual, Balta tuvo un plan ambicioso de construir muchas líneas ferroviarias, ¿ok? Mollendo Arequipa, Lima Loroya, por ejemplo, y entre otras líneas ferroviarias, que algunas de ellas se van a construir y otras van a ser elefantes blancos. Como el de hasta el día de hoy, ¿no? Odebrecht, ¿no? Que deja obras inconclusas o que paga por... Lo mismo pasó en esta época. Se contrató a un ingeniero muy famoso que trabajó antes en Chile, que se llamó Henry Meiggs, para que él se encargue de estas líneas ferroviarias. ¿Mm? Repito, son varios proyectos, creo que son más de 12 líneas ferroviarias, de las cuales solo se van a construir algunas. Y la más importante de ellas es la línea ferroviaria, ¿no? Lima-La Oroya. Yo alguna vez de niño viajé en un tren a Lima. Antes se viajaba, estoy hablando, yo ya soy un poco viejito, ¿no? Yo recuerdo que viajé con mi papá de Lima a Loroya. No, no fue Lima a Loroya, me estoy equivocando. Creo que fue de Huancayo a Huancavelica, no sé, pero de niño viajé, recuerdo. Y viajar por tren por la sierra, chicos, es alucinante.
porque pasas por muchos túneles, ves toda, o sea, el paisaje es muy, muy loco. Y esta de Lima Loroya, que bueno, además tiene un paso que es Porticlio, que es casi a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Por muchos años fue la línea ferroviaria a más altura del mundo. Ahora creo que es en una línea que está por el Tíbet, pero por muchos años esta línea, este tren, digamos, ¿no? Construido Lima Loroya por Henry Mex, fue de los más altos del mundo y fue una obra, una proeza de la ingeniería de la época también. Pero todas estas obras igual estuvieron muy embarradas por temas de corrupción. ¿Sí? Más escándalo de corrupción en este país toda la vida. Ahora, los civiles, los empresarios, los hijos del país, estos consignatarios, están furiosos, ¿no es cierto? Porque les han quitado la gallina y el huevo de oro. La gallina de los huevos de oro les han quitado, que es el negocio del guano. Ahora el negocio del guano es solo de los Dreyfus. Se achoran los empresarios y deciden formar un partido político propio, el Partido Civil del Perú. Manuel Pardo y Lavalle lidera el Partido Civil del Perú, y este partido postulará en las elecciones de 1872. Los ex consignatarios, como dicen aquí. En el 72, Manuel Pardo y Lavalle se convierte en el primer presidente civil del Perú, y con él se inicia lo que Basadre llama el primer civilismo. Acá está Manuel Pardo y Lavalle, un ex consignatario, un hijo del país, un empresario que se enriqueció gracias al negocio del guano. Los militares no quieren dejar la mamadera, o perdón, no quieren dejar el poder, se rehúsan a que los civiles ahora gobiernen el país. Habrá una sublevación de unos militares. Disculpen. Habrá una sublevación de unos militares, los hermanos Gutiérrez, ¿ok? Los hermanos Gutiérrez, contra la toma del poder de Pardo. Se oponen a legal poder de Pardo, los militares, los hermanos Gutiérrez. Quieren frenar el ascenso civilista al poder. Oye, pero ahí pasó algo muy loco, ¿ah? Nunca ha vuelto a pasar en la historia del Perú. La sociedad civil, la gente, ya estaba harta de los militares. Hubieron movilizaciones masivas de gente en Lima. Fueron a buscar a los Gutiérrez a los cuarteles. Lo colgaron a uno de ellos. La gente, la misma gente, la sociedad. ¿Mm? Queremos nuevos rostros en la política. Quizás los civiles lo hacen mejor. Y bueno, Manuel Pardo y Lavalle se convierte en el primer presidente civil del Perú. Dice acá dirigió el primer gobierno civil del Perú. Fundó la UNI, lo que se conoce como la UNI, bueno, fue fundada de una u otra forma por él. Pues, funda la Escuela de Ingenieros. Ingenieros civiles de minas y agrarios. La agraria también nace de una u otra forma aquí, con Pardo. El primer censo de la República, el censo de 1800, no, no, ya hay otro, pero este es un censo importante, el censo de 1876. El primer censo de la República fue el de 1850 y tantos, no recuerdo bien, pero este fue el segundo. Hoy los censos se hacen cada 10 años, en esta época se hacían cada 20, 30 años. No habían fechas definidas para hacer censos, dependía de la voluntad de un presidente con visión estadística, ¿no? Hoy en cambio sí se hacen cada 10 años. No, che, no digan eso porque después van a pensar mal de mí. Bueno, se hace un nuevo censo. Esto nos va a pasar factura en la guerra con Chile. Ojo, no estoy acusando a Pardo, porque él quizás no preveía la guerra, ¿no? Pero nos va a pasar factura. Él va a nacionalizar las salitreras de Tarapacá. En esta época, en esta década de los 70 del siglo XIX, ha aparecido un nuevo recurso que se llama el salitre, que también se usa como fertilizante de tierra, que es más barato que el guano. Además, el guano ya se está acabando y cae en gran cantidad en el territorio peruano, en Tarapacá sobre todo. Nuestras principales salitreras estarán en Tarapacá. Pardo, que es un liberal y que cree en la economía de mercado, sin embargo, decide nacionalizar, o sea, estatizar el salitre. El Estado peruano se va a encargar del negocio del salitre, diría Pardo. Y esto nos va a pasar de una u otra forma factura porque cuando se inicia la guerra con Chile, bueno, los capitales británicos van a preferir apoyar a Chile, que está abierta al negocio del salitre, y no a Pardo, que al contrario ha nacionalizado el salitre. Yo creo que de una u otra forma puede influir, puede ser
de alguna forma haber influenciado para que los británicos prefieran apoyar más a Chile que al Perú. Aunque los historiadores chilenos dicen que eso no fue así, pero bueno. Otra cosa que también, esto sí nos va a llevar a la guerra, este tratado. Yo no sé por qué ratificaron ese tratado, eso sí me da cólera. Se firmó el Tratado de Defensa Mutua de Alianza Defensiva con Bolivia de 1873. ¿Mm? Los chilenos dicen que el Perú quería monopolizar todo el negocio del salitre y querían también el salitre que estaba en la parte boliviana. Y como sabían que Chile tenía afanes expansionistas sobre ese territorio salitrero de Bolivia, Antofagasta, bueno, deciden firmar este pacto o tratado de no agresión, o perdón, este tratado de alianza mutua o defensa mutua con los bolivianos. Y este tratado es lo que nos llevará a la guerra, a la guerra con Chile. Pardo termina sus 4 años de gobierno, en el 76 gobierna Mariano Ignacio Prado. ¿Recuerdan el Prado de la guerra contra España? Bueno, ahora es elegido presidente, sería su segundo gobierno, por eso dice acá segundo gobierno. La primera vez, dicen que fue un secreto, sí, ¿no? Dicen que los brasileros son los que le revelan a los chilenos de este tratado secreto, supuestamente. Ya, pero bueno, ya, esa es otra historia. Prado gobierna entonces nuevamente, porque en la guerra fue presidente. Primero fue como presidente de golpe, por medio de un golpe de Estado, ¿no? Ahora será un presidente elegido. ¿Mm? Con él en el Perú ya estamos en una época de mal en peor. Dice acá bancarrota. Miren, ¿cómo puede haber pasado, ¿no? De ser millonarios a otra vez volvernos un país pobre, mendigo. ¿Cómo no supimos aprovechar, ¿no? El guano, la plata del guano, la riqueza del guano. Somos el país de las oportunidades perdidas. Piero le encima intenta dar un golpe de estado a Prado, crisis política, crisis interna. Los chilenos han iniciado la guerra con Bolivia, ahorita voy a hablar de eso. El Perú envía una misión diplomática, la misión precedida por Antonio Lavalle, es enviado a Chile para persuadirlos a no iniciar una guerra contra Bolivia. Chile le dice a Lavalle, renuncian al tratado de defensa mutua. Le dicen, tú como representante del Perú, deslinda de ese tratado. Y Lavalle no. Lavalle al contrario, se reafirma en el tratado. Que habrá sido una cuestión de orgullo, ¿no? Y ese tratado de defensa mutua es lo que nos arrastra a la guerra con Chile del 5 de abril de 1879. Porque miren, el Perú ni siquiera tenía fronteras con los chilenos. Nuestra frontera por el sur era con Bolivia. Todo esto es Bolivia. Todo esto de aquí es Bolivia. Miren, Bolivia tenía mar. Todo esto era el mar de Bolivia. Tenía puerto. Tenían puertos. Nuestra frontera del sur era con Bolivia. Chile está acá recién. Pero por el Tratado de Defensa Mutua, por ese tratado, Chile nos declara la guerra. Porque el Perú se reafirmó en ese tratado. Lavalle se reafirmó en ese tratado. Y este diplomático peruano, Antonio Lavalle. Y por eso Chile nos declara la guerra el 5 de abril de 1879. No nos victimicemos, ¿ah? Acá no es chilenos malos, peruanos buenos. No, no, no. Acá todos tienen intereses. Todos quieren la riqueza del salitre. Los chilenos, lamentablemente para nosotros, era un estado más organizado, un ejército más profesional, mejor armado, con más experiencia. Un país como el peruano muy grande, con mayor población, pero desunido, fragmentado. Los políticos se peleaban entre ellos, odios internos, y eso hizo que Chile nos saque la mugre. No, Matías, estoy diciendo cualquier cosa. No, mentira, está bien, es válido lo que dices. Sí, sí, puede ser. Em, yo digo que se confiaron por las guerras anteriores. ¿Quién? Bueno, ya. No, está bien, es válido tu punto de vista. Antecedentes, el Perú, bueno, llega a la guerra, como le dije, casi en bancarrota, ¿no? Los civiles no pudieron revertir la situación económica en la que estábamos. Nacionalización de las salitreras al final no tuvieron una repercusión económica importante. Encima, esto es importante, Pardo, eh, como es civil y no es militar, va a disminuir de manera significativa el presupuesto militar. ¿Mm?
Igual, en la época, en el contexto de la guerra contra España, ya habíamos comprado barcos nuevos, como el Huáscar y el Independencia, que eran nuestros mejores barcos. Pero en la época de los civiles, de Pardo y Prado, sobre todo Pardo, repito, se disminuye el presupuesto militar. Pardo no previó en ese momento quizás la guerra, ¿no es cierto? Pero la guerra nos agarró mal en todo sentido de la palabra. Causas, ¿no? La guerra fue básicamente por el salitre, como les dije, que más que por el guano, porque a la guerra con Chile se le conoce de muchas maneras. Se le conoce como la guerra del guano y el salitre, la guerra del salitre, la guerra de los 10 centavos, ahorita voy a hablar de esto de los 10 centavos, ¿ok? Pero bueno, la guerra fue por el salitre, ¿ok? El gobernante de aquel entonces... No, 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 no. Cuando se inicia la guerra con Chile, el presidente no es Pardo, es Prado. No se equivoquen, ¿ah? Siempre mis alumnos se equivocan entre Pardo y Prado. Manuel Pardo y Lavalle, Mariano Ignacio Prado. Cuando se estalla la guerra con Chile, el presidente en el Perú era Mariano Ignacio Prado, que había sucedido en el poder a Manuel Pardo y Lavalle. Pardo gobierna del 72 hasta el 76, Prado del 76 al 79, ¿ok? O hasta el 80 en realidad, que es cuando Nicolás de Piero le da un golpe de Estado. Bueno, Aníbal Pinto era el presidente de Chile, acá está Aníbal Pinto cuando se inicia la guerra, nuestro presidente era Mariano Ignacio Prado y el presidente boliviano era un tal Hilario Ondaza. Ya se acabó la clase, ¿no? Ya, chicos. Me quedo aquí, ¿ok? La próxima clase de Historia del Perú, voy a empezar hablando de la guerra con Chile. No se preocupen porque esta guerra necesita sus 20 minutitos bien explicados. Es una guerra muy dolorosa para los peruanos. Hasta ahora nos acordamos de la guerra. Por eso cada vez que jugamos con Chile queremos ganarles a como el lugar, ¿no es cierto? Podemos perder con quien sea, menos con Chile. Pero bueno, ya la próxima clase detallaré sobre esto. Ahora le dicto las claves. Me dan un segundo, por favor. Me dan un segundito. Me dan un segundito, por favor. Se los pido. Hoy día yo no paro de dictar. De acá me tengo que dictar a otro lado. Luego en la noche unas clases virtuales. Hoy es un día muy cargado para mí. Semana 13, semana 13. Acá estás. Ya, ahora sí. Le dicto las claves. Un segundo. Uno. Un ratito, por favor. Ya, acá está. Uno, B de beso. En la pregunta 2 creo que hay un error. Creo que es la A. No sé, ¿alguno de ustedes ha revisado? Porque el jefe del curso nos escribió diciendo que habría un error, creo. Es la A. Todo corrijo. Ya, la 2 es la A. 3, 3 E de elefante, 3 E de elefante. 4 E de elefante. 5 D de dedo. ¿Ok? Ahorita subo el material a la plataforma, ¿ok? Las preguntas, todas estas, ahí también van a poder ver las respuestas. Ya chicos, nos vemos. Un abrazo y disculpen por los 3 minutos que le quité. Nos vemos, hasta luego. Chao, profe. Chao, chao, hasta luego. Chao, chao, chao. No quiere salir. Pongo salir y no sale. Mi computadora está fallando, creo. Ya bueno, en algún momento saldré de sesión. Chao, nos vemos.